Hola, vamos a hablar de epigenómica y contaminación por químicos orgánicos. La epigenética la vamos a describir de la siguiente manera. Resulta que nuestro ADN y su secuencia no son los únicos determinantes en el desarrollo de nuestra vida. Sería muy sencillo si lo fuera. Conrad Waddington describe la epigenética desde hace 60 años. Desde entonces ya se hablaba de esto y Charles Darwin, en su obra El origen de las especies, hace referencia de ella. Y esto ocurre desde la embriogénesis. Desde que está formándose el ser humano, empieza a haber estos cambios epigenéticos. Y esto continúa hasta la edad adulta. Epi quiere decir sobre. Cambios arriba de la secuencia del ADN. Y son cambios en la expresión de los genes. Ahora, no todos los genes están activos durante todo el tiempo. Hay algunos que se silencian y hay otros que se activan. Y estos cambios se pueden transmitir de célula en célula por medio de la mitosis. Y esto puede alcanzar hasta 4 generaciones. Es decir, si una persona tiene un cambio epigenético, esto lo puede ir heredando a sus hijos, a sus nietos, 4 brincos puede dar. ¿Sí? Y esto sin alterar la secuencia del ADN, solamente prendiendo y apagando genes. Aproximadamente el 92 de estos genes tienen un switch de prendido y apagado, digámoslo así, que hace que el gen se exprese o se inhiba. Juntos, la secuencia del ADN y el epigenismo forman un grupo de señales que guían la expresión del genoma para el momento oportuno, en el sitio indicado y con la cantidad indicada de la información. Ahora, hay varios mecanismos epigenéticos. Tenemos 3 principales, que es la metilación del ADN, la modificación de las histonas y la aparición y la activación, inhibición de genes por medio del RNA pequeño, ¿sí? El microRNA, que es un RNA que no codifica, solamente inhibe. Hablemos primero de la metilación. Metilar quiere decir colocar un grupo metil que es CH3 en la base citosina en la posición del quinto carbón, como se muestra aquí en este esquema, en el anillo de la pirimidina. Esto reprime la expresión del gen, es decir, que no se activa, entonces no se va a copiar, no se va a hacer dicha proteína que está codificada en ese gen. Esto es una marca epigenética estable que puede perdurar, como decíamos, hasta la mitosis, o sea, se puede heredar. Y durante la embriogénesis, este mecanismo es extenso, porque no necesitamos que todos los genes se expresen. Entonces, se lleva un orden durante todo este proceso. Ahora, el 40% del ADN está metilado para que no se exprese. Así es que esto es importante para que no esté activo todo este mecanismo. Ahora, esto puede fallar, como en todo. Puede haber anormalidades, enfermedades. Entonces puede metilar de menos o metilar de más. Sí, tenemos esta vía metabólica que es la metilación, que depende de un gran grupo de enzimas y estas enzimas de coenzimas. ¿Sí? Generalmente son gran parte vitaminas como las del complejo B, primordialmente la B9, la B12, la B6 y también algunos aminoácidos como la TMG y DMG, trimetilglicina, dimetilglicina, que tienen también injerencia en este ciclo tan complicado, pero también conocido ya, de la metilación. Si faltan estas vitaminas, estas coenzimas, porque no las comemos, porque no las digerimos y las absorbemos, esto también va a generar problemas de la metilación. O puede ser alguna cuestión ya genética. Hay algunos genes, algunos SNPs, por ejemplo, este MTHFR,
FR, que es metilén tetraidofolato reductasa, que también cuando falla, que es muy común en los latinoamericanos, en algunos estudios hasta en el 80%, entonces va a haber una deficiencia de metiladores, de estos grupos CH3 que se peguen al DNA y generen una inhibición. También puede faltar la inhibición de este otro gen que es la ADN metiltransferasa, otra enzima importante en todo este proceso. Entonces, estas son alteraciones de la metilación que pueden suceder. Si se fijan, tiene que ver mucho el medio ambiente y también la genética en esto. Y otro mecanismo de epigenética es la modificación de histonas. Estas histonas son 8 moléculas donde se enreda el ADN, son como carretes de hilo donde se va enredando y de esa manera se guarda. Son octámeros porque son 8 y esta es la unidad funcional de la cromatina. Entonces en el esquema vemos cómo el ADN está enrollado en estas pelotas que están de color violeta en el esquema y estas moléculas de CH3 están representadas por las esferas de color verde, que son los metiladores. Entonces vemos que a todo lo largo del ADN que está enrollado también hay partes del ADN que están metiladas para que no se expresen. Y bien, cuando hay metilaciones o acetilaciones, se desenreda el ADN y se puede copiar, se puede expresar. Entonces, la epigenética modifica también las histonas, actúa sobre la expresión de los genes, afectando la compactación de la cromatina por medio de complejos proteicos de señalización. Y esto depende de la naturaleza de la señal, porque puede ser que se active o puede ser que se silencie esta expresión en un sitio determinado. Entonces puede haber metilación, acetilación, fosforilación, deberribosilación, etc. Y estos grupos funcionales que se adhieren o retiran con un grupo de enzimas que son las acetilasas, la metiltransferasa, las quinasas, etc. Entonces esto hace que se desenrolle o que se enrolle y esto modifica a las histonas. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Uno, la metilación de la histona 3 en el sitio de lisina 9